Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Hoy, en una forma bastante inusual, vamos a lanzar este mensaje. Me acompañan el señor Ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, así como también el doctor Edwin Asturias, a quien el día de hoy vamos a juramentar como el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus. En este momento le cedo la palabra al doctor Hugo Monroy para que nos dé la actualización de los datos del día. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Les saludo este miércoles 3 de junio para informarles la actualización de casos de coronavirus en el país. Cerramos el día con los siguientes datos. 174 casos positivos, de estos 109 son masculinos y 65 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 20 personas. 13 de sexo masculino, de las edades de 66, 55, 58, 42, 61, 69, 59, 47, 68, 39, 56, 48 y 60 años. Así como de 7 de sexo femenino, de 84, 82, 61, 72, 60, 45 y 53 años. Nuestras condolencias para sus familiares. Realizamos un total de 1.621 pruebas y contamos con 105 pacientes recuperados. Tenemos 4.686 casos activos en el país, 929 pacientes recuperados para un total de 5.760 casos. Y el día de hoy, aprovechando este mensaje a nivel nacional, quiero indicarles que según el acuerdo gubernativo número 106 del presidente de la República, hemos acordado nombrar al doctor Edwin José Joaquín Asturias Barnoya al cargo de director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención de la Emergencia COVID-19, que se abreviará COPRECOVID. El presente acuerdo surte sus efectos a partir de la toma de posesión del doctor, que es el día de hoy, y me voy a permitir públicamente hacer el juramento respectivo. Por favor, doctor, si va a levantar su mano derecha a la altura del hombro. Jura por su honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, COPRECOVID, para el cual ha sido designado, ser fiel, respetuoso de la Constitución Política de la República y cumplir con las leyes del país. Lo juro. En vista de su manifestación y en mi calidad de presidente de la República, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estando totalmente seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Que Dios le bendiga y gracias por aceptar el cargo. Gracias, presidente. Hoy queremos explicar a todos los guatemaltecos la ruta que debemos trazarnos para el control de esta epidemia cuando la curva esté aplanada, iniciar las fases de reapertura a las actividades no esenciales. Primero, quiero recordar que todos debemos ayudar a evitar más contagios, poner de nuestra parte para cuidarnos y cuidar a la familia y a nuestras comunidades. Estamos en los próximos días aumentando nuestra capacidad de pruebas y queremos que cada persona, si se siente enferma, confíe en atenderse con su médico o centro puesto de salud para evitar más complicaciones. Cuando hayamos cumplido con los indicadores de cada fase, podremos abrir la talanquera para la siguiente fase, teniendo confianza de que estamos protegiendo la salud de cada ciudadano. Esta ruta nos da a todos las metas que tenemos que cumplir y nos dará la manera de ir abriendo la economía, cuidando la salud de cada uno de los guatemaltecos de forma responsable. Esta estrategia nacional, trazada en el Acuerdo Ministerial 146-2020, incluye 4 fases importantes
cuando estemos listos y la curva vaya en descenso. Primero tenemos que controlar claramente esta epidemia y la curva de contagios tan severa que tenemos en este momento, y las próximas semanas serán críticas para ese control. A partir de que tengamos un descenso en los casos por 14 días y además aseguremos que hay suficiente cantidad de pruebas y suficiente disminución del contagio, podremos entrar a lo que llamamos la fase 0 de preparación, que es una fase que tendremos por 2 semanas y que nos permitirá asegurarnos que el descenso de los casos ha comenzado. Cuando hayamos cumplido con esa fase 0 de preparación, abriremos la talanquera para la siguiente fase, que es la fase de inicio de la reapertura, que nos permitirá movernos fuera de nuestro domicilio y comenzar a hacer algunas actividades no esenciales. Cuando hayamos cumplido por 14 días con un continuo descenso de casos y una disminución de la positividad de las pruebas, pasaremos a una fase intermedia que le hemos llamado fase 2, y cuando esa disminución continúe por 14 días más, pasaremos a la fase 3, que es la fase de apertura a la nueva normalidad, que esperamos ya entonces tener un proceso activo económico, pero cuidando la salud de todos por los siguientes meses. Sin duda alguna, hoy tenemos un día triste, el día con más fallecidos en esta crisis. Y eso se debe por una simple y sencilla razón. Cerca de 2/3 partes de esas personas llegaron ya en un estado que era imposible recuperarlos. Tenemos el caso de una persona que nos lo llevaron a las 3 de la mañana al hospital y a las 4 fallecía. Era prácticamente imposible salvarle la vida. Yo quiero pedirles un gran favor. No tengamos miedo de ir a los hospitales, a los centros de salud. No tengamos miedo de quedarnos en la casa arropados pensando que esto va a pasar. No va a pasar tan fácil. Sobre todo si ustedes se fijaron, las edades de las personas en su inmensa mayoría son arriba de 60 años las que fallecieron el día de hoy. Y todas, casi todas tenían una enfermedad concomitante, es decir, tenían algo más, problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas de presión arterial alta. Tenemos que poner de nuestra parte. Quiero pedirles, por favor, vayan a los centros hospitalarios, vayan a los centros de salud. Si tienen fiebre, si tienen rinorrea, es decir, si tienen muchos mocos, si tienen tos, si de alguna manera ustedes presentan pérdida del olfato y del gusto, ese muchas veces es un síntoma para aquellas personas que se llaman asintomáticas, que sí lo tienen, le pierden el sabor a las cosas y el olor de las cosas. Si tiene eso, vaya, esta enfermedad, si la atacamos a tiempo, salvamos la vida, pero si nos llegan demasiado tarde, no podemos hacer nada. Y para aquellos que han dicho que este virus es cualquier virus, quiero presentarles un video para que Guatemala pueda ver la realidad de este virus. Un virus es solo material genético encapsulado con algunas proteínas. Se podría decir que ni siquiera es un ser vivo. Para reproducirse debe entrar en una célula viva. El corona puede esparcirse por las superficies, pero aún se desconoce cuánto sobrevive en ellas. Su principal forma de propagación parece ser el contagio por gotitas al toser o tocar a alguien enfermo y frotarse después los ojos o la nariz. Aquí comienza el viaje del virus, que después se cuela como polizón y llega a lugares más internos. Su destino son los intestinos, el vaso o los pulmones, donde puede causar el efecto más terrible. Incluso unos pocos coronavirus pueden provocar una situación bastante dramática. Los pulmones están forrados con miles de millones de células epiteliales. Son las células frontera del cuerpo, cubren órganos y mucosas y esperan a que las infecten. El corona se conecta a un receptor concreto de las membranas para inyectar su material genético. La célula, ignorante de lo que sucede, ejecuta las nuevas instrucciones, que son bastante sencillas: copiar y ensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta que llega a un punto crítico y recibe una orden final: autodestrucción. Como si se disolviera, la célula libera nuevos coronavirus listos para atacar más células. El número de células infectadas crece exponencialmente.
Tras unos 10 días, hay millones de células infectadas y miles de millones de virus revoloteando por los pulmones. Los daños aún no son muy graves, pero el corona desata ahora la verdadera bestia, nuestro propio sistema inmune. Aunque diseñado para protegernos, necesita una estricta regulación, ya que puede resultar bastante peligroso para uno mismo. Y a medida que las células inmunitarias llegan a los pulmones para combatirlo, el corona infecta a algunas y crea confusión. Sin ojos ni oídos, las células se comunican principalmente mediante unas diminutas proteínas de información llamadas citocinas que controlan casi todas las reacciones inmunitarias. El corona provoca que las células inmunitarias infectadas sobreactúen y griten tras el asesino, con lo que el sistema inmune entra en un frenesí de lucha y envía más soldados de los necesarios, de modo que desperdicia recursos y provoca daños. En concreto, hay dos tipos de células que causan estragos. El primero son los neutrófilos, unos especialistas en matar incluso a nosotros mismos. A medida que llegan miles, comienzan a bombardear enzimas que destruyen tantos enemigos como amigos. Otro tipo de células importantes que entran en histeria son las T asesinas, que normalmente exigen a las células infectadas que se suiciden ordenadamente. Confundidas, empiezan a pedir a las células sanas que también se maten. Cuantas más células inmunitarias llegan, mayor es el daño que provocan y más tejido pulmonar sano que eliminan. Puede ir tan mal que cause daños irreversibles permanentes y discapacidades para toda la vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmune recupera el control lentamente. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren infectar otras células y limpia el campo de batalla. Comienza la recuperación. La mayoría de la gente infectada ha pasado la enfermedad con síntomas relativamente suaves. Pero en muchos casos se ha vuelto grave o incluso crítica. No sabemos los porcentajes porque no todos los casos se han identificado, aunque se puede afirmar con seguridad que son muchos más que con la gripe. En los más graves han fallecido millones de células epiteliales y desaparecido la cubierta protectora de los pulmones, de modo que los alvéolos, esos saquitos de aire a través de los cuales se respira, quedan a merced de bacterias que no suelen dar muchos problemas. Se enferma de neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmune ha luchado a plena capacidad durante semanas y fabricado millones de armas antivirales. Y como miles de bacterias se multiplican rápidamente, está desbordado. Entran en la sangre e invaden el cuerpo. En este caso, la muerte es muy probable. A menudo se compara el coronavirus con la gripe, pero es mucho más peligroso. Es difícil calcular la tasa de mortandad exacta durante una pandemia en curso, pero estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga con más rapidez que la gripe. Hay dos futuros para una pandemia como la del corona: rápida y lenta. El futuro que contemplemos dependerá de la reacción de todos durante los primeros días del brote. Una pandemia rápida será horrible y costará muchas vidas. Una pandemia lenta no aparecerá en los libros de historia. El peor escenario de una pandemia rápida comienza con una tasa de infección muy rápida, puesto que no hay contramedidas en curso para ralentizarla. ¿Por qué sería tan malo? En una pandemia rápida, mucha gente se pone enferma a la vez. Cuando el número es demasiado elevado, los sistemas sanitarios son incapaces de afrontarlo. No hay suficiente personal sanitario ni equipos como respiradores para ayudar a todo el mundo. La gente muere sin recibir tratamiento. Y a medida que enferman más trabajadores sanitarios, la capacidad del sistema sanitario cae aún más. Si se llega a esto, hay que tomar terribles decisiones sobre quién vive y quién no. En un escenario como este, el número de muertes aumenta significativamente. Para evitarlo, el mundo, es decir, todos nosotros, debemos hacer lo que podamos para convertir la pandemia en lenta. Una pandemia se ralentiza a través de las respuestas adecuadas, especialmente al principio, para que todos los que enfermen puedan recibir tratamiento y no se alcance el punto de crisis con hospitales sobresaturados. Dado que aún no existe una vacuna, debemos adaptar nuestro comportamiento y actuar como vacuna social, lo que básicamente significa no infectarnos y no infectar a otros. Aunque suena trivial, lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos. El jabón es una potente herramienta. El coronavirus viene encapsulado en una capa de grasa. Como el jabón descompone esa grasa, le impide infectar. Además, con las manos resbalosas, los movimientos mecánicos del lavado hacen que los virus se desprendan. Para hacerlo bien, debemos lavarnos como si después de cortar jalapeños, quisiéramos ponernos lentes de contacto.
Además, debemos distanciarnos. Aunque la experiencia no es grata, es bueno. Significa no abrazarnos ni darnos la mano. Quien pueda debe quedarse en casa para proteger a los que están obligados a salir para que la sociedad siga funcionando. Médicos, cajeros, policías. Dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros para no enfermar. A un nivel mayor están las cuarentenas, en distintos aspectos, desde las restricciones de desplazamiento a los mandamientos de quedarse en casa. Como no son divertidas, no son populares, pero proporcionan un tiempo crucial, especialmente a los investigadores que buscan medicamentos y vacunas. Por eso, en caso de cuarentena, los afectados deben comprenderla y respetarla. No tiene nada de divertido, pero en perspectiva es un pequeño precio a pagar. El modo en que finalizan las pandemias depende de cómo inician. Si comienzan rápido, con un ascenso muy pronunciado, terminan muy mal. Si empiezan lento, con un ascenso suave, terminan bien. Y al día de hoy, todo está verdaderamente en nuestras manos, literal y figuradamente. Pero ¿saben una cosa? Vamos a terminar bien. ¿Y saben por qué? Porque empezamos bien. El problema de este virus es que no se ve, pero como no se puede ver, es altamente destructivo. A pesar de que en febrero no existía un libreto, un manual o un protocolo para atender esta epidemia y donde las grandes potencias tuvieron que improvisar procedimientos, en Guatemala reaccionamos con aciertos. También nos equivocamos, pero la realidad es que hoy tenemos una curva muy lenta de propagación y esa es la única forma que nuestro sistema de salud podría haber enfrentado esta crisis mundial. Ningún país en el mundo, por muy buenos sistemas de salud que tuvieran antes de esta pandemia, han podido suplir las necesidades de todos los infectados. Nosotros, mal que bien, con hospitales obsoletos, con personas que a duras penas, y en muchos de los casos superan los 60 años de edad, trabajadores de la salud, con serios problemas en cuanto al número de camas por cada 1000 habitantes. Tuvimos y reaccionamos y nos preparamos. Hoy no tenemos hospitales en salud pública colapsados. Hoy tenemos gente que se ha ido recuperando, como hoy lo estamos viendo, 105 personas recuperadas. 5 veces más que las personas fallecidas. Son buenas noticias a pesar de todo. Y el gobierno, desde el gobierno, tomamos las acciones desde antes del primer infectado, aquel 3 de febrero, cuando prohibimos el ingreso de los primeros ciudadanos de los 7 primeros países a los que les prohibimos venir en Guatemala. Y aunque hemos tomado medidas que no son realmente populares en muchos de los casos, mi trabajo no ha sido pretender ganar un concurso de popularidad. Mi trabajo como médico y como presidente, lo dije desde ese entonces, el primer día, el primer caso, el 13 de marzo, aquel viernes muy doloroso para mí, fue comprometerme a proteger la vida de cada uno de los habitantes de nuestra amada nación. Hoy esta nación nos reclama más que nunca, nos necesita a todos trabajando por igual, porque el futuro de la salud y de la economía está en nuestras manos y nuestras manos son las más importantes. Las manos de los guatemaltecos son lo más preciado que tenemos. Somos gente chambeadora, trabajadora, somos gente luchona y así lo hemos hecho desde la presidencia, el Ministerio de Salud y ahora con la Comisión Presidencial del Coronavirus nos hemos empleado a fondo para poderles presentar a ustedes esta metodología que acabamos de ver, que nos da la guía sobre cómo vamos a ir trabajando en la reactivación del país. Sin duda alguna, quiero decirles que el camino que nos hace falta no será fácil de recorrer, pero sin duda lograremos recorrerlo haciendo las cosas de la mejor manera posible. Aprendemos cada día más sobre esta enfermedad. Y para finalizar, quiero cederle la palabra al doctor Asturias, el comisionado presidencial, para que les dirija este último mensaje, ahora estando él al frente de esta comisión que nos ayudará a coordinar los esfuerzos de todas las instituciones privadas, autónomas,
o del Ministerio de Salud, para que todos juntos principiemos a luchar con una misma causa, al igual que ustedes, protegiendo a las personas de mayor edad, al igual que ustedes, protegiendo a nuestros niños, pero sobre todo trabajando unidos en la construcción de esa Guatemala diferente que nos merecemos y que hoy de esta crisis tenemos que emerger con haber aprendido la lección que si nos unimos salimos adelante. Doctor. Hoy no solo he jurado yo servir a mi país para combatir esta epidemia que hoy nos afecta, hoy quisiera que cada uno de ustedes guatemaltecos jurara que va a protegerse a sí mismo, que va a proteger a su familia y que va a proteger a su comunidad y que nos va a ayudar con todo lo que tiene para disminuir el contagio de este virus. Por favor, quédense en casa. Por favor, empresas, si usted puede ayudar a sus empleados a disminuir el contagio, hágalo por Guatemala. Este es el momento de disminuir esta epidemia que tenemos y poder pronto comenzar la tarea de reactivarnos como sociedad. Estimados conciudadanos, no se nos olvide pedir todos los días, cada vez que podamos, que Dios bendiga a Guatemala.